como motores de competitividad. Invitamos a los miembros de este panel, Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI, el vicealmirante John Fabio Giraldo, director de DIMAR, Ana María Duque, directora ambiental regional de Grupo Argos, por favor pueden ir acercándose al escenario, y también invitamos a Rubén Goldstein, quien es el director de producción y consumo sostenible de la ANDI, además encargado de moderar este diálogo. Bienvenidos. Bienvenidos, doctor Rubén. Tiene usted la palabra para iniciar con esta conversación. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy tengo el placer de moderar este panel que se llama Cómo las energías limpias y la sostenibilidad impulsan la competitividad. Aquí voy a empezar desde este ladito que tengo por aquí. Tengo a mi amiga Ana María Duque, directora ambiental regional del Grupo Argos, quien nos hablará desde la experiencia de una de las compañías líderes en sostenibilidad. Aquí al vicealmirante John Fabio Giraldo, director de la Dirección General Marítima DIMAR, y nos dará una perspectiva sobre la infraestructura portuaria, el transporte marítimo, energía eólica y unos retos también que tiene Colombia como país. Y a mi colega Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI, que también nos dará su visión sobre el potencial del hidrógeno, los desarrollos y qué es los retos que enfrentamos de aquí a los próximos años. Entonces, voy a arrancar con la primera pregunta, y esto es una pregunta que realmente cuando estuvimos conversando y viendo la particularidad de a quién tengo aquí sentado, pues vemos, y esto es una pregunta que será muy precisa, pero es para todos y voy a arrancar por aquí, por mi derecha, y es cómo las empresas, Karen, y las entidades colombianas pueden aprovechar esa adopción de energías limpias para diferenciarse en los mercados internacionales, que cada vez son más exigentes con esos criterios ambientales, y que vemos en ese sentido un mensaje en la simplicidad, pero no en la desregulación. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, muchísimas gracias Rubén por la pregunta, gracias a Carolina, Angélica por la invitación. En efecto, Colombia tiene una inmensa oportunidad para desarrollar productos de baja huella de carbono asociados pues a todo el despliegue de energías renovables. Colombia tiene un potencial inmenso de desarrollar todo lo que tiene que ver con energía eólica costa afuera, estamos hablando de más de 50 gigavatios. También todo el desarrollo de energía solar es un potencial que además, y a diferencia de muchos otros países, este potencial está extendido a lo largo y ancho del país, que también es una ventaja muy importante. Y cuando hablamos de la electricidad, pues la matriz eléctrica del país tiene una muy baja huella de carbono porque hay una gran participación de la hidroeléctrica en esta matriz eléctrica de suministro eléctrico. Sin embargo, cuando nos vamos a ver la matriz energética completamente, incluyendo el tema de combustibles, vemos que hay una oportunidad de acción muy grande. Y sobre todo asociada al sector transporte. Vemos en el sector transporte unos retos, sobre todo en lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Acá yo tenía unos datos, y es que el 74% de la energía total del país proviene de fósiles. Y no siempre estos procesos de combustión son los más eficientes. Vemos que si comparamos sector residencial, industrial y transporte, donde hay más oportunidades de mejorar la eficiencia energética es en el sector transporte. La industria ya ha hecho un avance significativo y ya hay unos muy buenos resultados en materia de mejorar el aprovechamiento de la energía para la industria. Y a nivel residencial, pues también algunos avances como la electrificación, mejoras también en los equipos, en las estufas, y todas estas tecnologías pues han ayudado. El transporte entonces tiene una gran oportunidad
veía algunos datos y es que el transporte puede estar alrededor del 11% en contribución de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo que uno piensa es de qué sirven, hablándolo en términos de exportaciones, de qué sirven todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel industrial si todavía la cadena de transporte tiene unas altas emisiones o tiene emisiones asociadas. Entonces ahí hay una gran oportunidad y es trabajar en toda la logística en torno a la reducción de emisiones, y parte fundamental viene a ser el hidrógeno. No es la única solución y aquí siempre me gusta aclarar que el hidrógeno no es para todo ni es la mejor alternativa para todo. Primero hay que explorar otras alternativas como la electrificación, pero por ejemplo en el sector marítimo ya se está viendo que se necesita combustibles y estamos viendo combustibles sintéticos para el transporte marítimo, estamos viendo también el uso del metanol renovable como combustible y también el uso del amoníaco. Se estima que para los próximos años, de aquí al 2050, va a haber una tasa compuesta de crecimiento en la demanda de amoníaco asociada al transporte marítimo de 70%. Entonces, muchas veces cuando los afiliados me dicen, no, es que tenemos un problema en la demanda está. El tema es cómo habilitamos esa demanda de estas nuevas alternativas y estas energías limpias en un contexto como el de Colombia. Gracias, Karen. Y salto aquí con el vicealmirante porque Karen mencionaba algo muy importante y son diferentes oportunidades, muchos vacíos en que nosotros podemos ir llenando como país. Realmente creo que no hemos potencializado, vemos unas dinámicas también muy interesantes a nivel de mecanismos de ajustes de frontera de carbono, cómo los países también están entendiendo que los productos bajos en carbono también son una oportunidad y obviamente ahí radica la misma matriz energética y también cómo le ponemos atención a estos sectores. Entonces, almirante, la transición energética en sí está cambiando las reglas del juego en competitividad internacional, ¿cierto? Y desde su experiencia, ¿cuál es ese impacto más significativo que tiene la sostenibilidad sobre esa eficiencia logística y en particular sobre el transporte marítimo y sector portuario? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al presente panel. Es una oportunidad que tenemos desde la Autoridad Marítima para darles a ustedes conocimiento de lo que estamos haciendo. En el tema de la sostenibilidad, pues es cómo satisfacer las necesidades actuales con nuestros recursos naturales para garantizar que a futuro la misma población tenga la misma capacidad, la misma facilidad. Adoptar prácticas responsables que reduzcan el impacto ambiental mejoran la eficiencia del desarrollo social sin afectar la rentabilidad. Entonces, el impacto de tener energías limpias y energías renovables es la seguridad energética. ¿Sí? Ese es el gran impacto que debemos tener y estar pensando como colombianos, y seguido con lo atractivos que nos volvemos, hablando de instalaciones portuarias o de puertos o de empresas que queramos competir a nivel global en este tema de la comercialización. Entonces, es hacernos atractivos nosotros en cuanto a eso. Tal como lo decía Karen, viene el tema de la descarbonización del transporte marítimo y entonces nosotros tenemos que estar desde ya trabajando en la adopción de combustibles limpios, lo decías tú, el hidrógeno verde, el gas natural licuado y biocombustibles para buscar reducir esas emisiones de gas en el transporte marítimo. Pero paralelo a eso nos tenemos que ir preparando en las diferentes infraestructuras portuarias porque hay que tener la capacidad de poder abastecer con ese tipo de combustible. Colombia actualmente participa en regulaciones mediante tecnologías internacionales para reducir los gases de efecto invernadero y estamos trabajando con la Organización Marítima Internacional todos los días en ese tema. Aunque comparado con otros países, pues Colombia, el índice de afectación a los gases de efecto invernadero no son muy altos,
pero el transporte marítimo sí genera un porcentaje interesante. Entonces necesitamos trabajar en que debemos modernizar y tener una eficiencia energética, tal como lo decía Karen, a futuro en nuestras instalaciones portuarias. Tenemos, yo creo, hoy en día ya puertos en Cartagena, en Santa Marta, que están por ese camino. Eso nos va a permitir a nosotros de que nos hacemos atractivos en el mercado mundial y vamos a tener muchas oportunidades. De igual manera, desde ya tenemos que estar trabajando en una regulación de esos biocombustibles y de todo eso, porque hay que trabajar en nuevas normas ambientales para impulsar la adopción de estas prácticas sostenibles en el sector logístico, especialmente hablando de las instalaciones portuarias. También el Estado debe estar trabajando en incentivos gubernamentales para empresas que implementen tecnologías limpias y que mejoren su eficiencia logística. Entonces, como ve, es algo que tenemos que estar haciéndolo desde ahora. Debemos estar como conscientes de esa necesidad, porque si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Y hay que seguir trabajando en la certificación de puertos sostenibles, porque eso nos va a ayudar a atraer inversiones y mejorar la competitividad a nivel mundial. Almirante, gracias. Algo que estábamos conversando previo a este panel era la visión que tenemos que tener, la preparación que había mencionado, que no solamente es una preparación en infraestructura, pero es una preparación en capacidades, ¿no? Y un reto también que tenemos mucho es también contar lo que estamos haciendo. Colombia es pionero en muchos frentes, pero no estamos contando lo que estamos haciendo. No sé si es por un temor, no sé si es realmente porque nos sentimos inferiores o porque realmente estamos viendo que a lo mejor no es suficiente, o hay un miedo al escrutinio, realmente no lo estamos bien, pero hacemos mucho más que muchos países. Y hay un reto de uno de esos países y una de esas organizaciones que es pionera y que ha incorporado procesos sostenibles dentro de sus organizaciones Argos, y especialmente la planta en la zona franca mamonal. Es un gran ejemplo también de reconocimientos, de posicionamiento, de trabajo muy juicioso. Y Ana, ahí compártenos un poco sobre cómo esos esfuerzos ambientales y en sostenibilidad como que han impactado directamente la eficiencia, la competitividad en logística y especialmente sobre lo que ustedes exportan, que es aproximadamente el 60% de su producción. Gracias, Rubén, y buenas tardes para todos. Muchas gracias a ti, Angélica, a la Andy en general por la invitación a participar en este panel. En Argos nosotros llevamos más de 90 años escribiendo una historia que está enmarcada en la sostenibilidad, en la innovación y en la generación de valor, tanto para la compañía como para la sociedad. Enfocamos nuestros esfuerzos ambientales en la gestión de 5 asuntos relevantes, como son la gestión del cambio climático, la naturaleza, la economía circular, las emisiones atmosféricas y la construcción sostenible. Estos 5 asuntos constituyen los pilares de nuestra estrategia ambiental. Y es precisamente a través de la implementación de esta estrategia ambiental en todas nuestras operaciones, incluyendo la planta de cemento que tenemos aquí en Cartagena y su puerto asociado, que es la instalación más grande que tenemos en la compañía, que hemos logrado reducir significativamente nuestras emisiones de CO2, disminuir la captación de agua y el uso de otros recursos naturales, avanzar en la rehabilitación progresiva de las áreas que liberamos en nuestras canteras, manejar adecuadamente la biodiversidad, cerrar el ciclo del uso de los recursos y ofrecer una solución a la problemática de gestión de residuos a través del aprovechamiento energético de los mismos y ofrecer a nuestros clientes productos y soluciones sostenibles. Esto finalmente nos ha permitido tener una operación más eficiente, más competitiva y en armonía con nuestros grupos de interés.
Gracias, Ana. Hay un frente que a mí siempre me apasiona mucho y de lo que trabajamos siempre en Andy, y es economía circular, que es algo que es una prioridad muy, muy alta, no solamente dentro de Andy, sino de todas las organizaciones que están participando. Y lo que mencionaba sobre esa generación de valor realmente vienen de esas iniciativas. Yo no concibo, y creo que parte de lo que estamos aquí hablando es, no se concibe la sostenibilidad, ni la eficiencia energética, ni la competitividad si no genera un valor para la sociedad. Entonces, ahí vuelvo contigo, Karen, y ahí te preguntaría sobre, cuéntame un poco de realmente el hidrógeno verde, como lo has podido mencionar muy brevemente, está llamado a ser el protagonista, ¿no? No solamente en logística, sino realmente estamos viendo los esfuerzos y también como Colombia se puede posicionar para que no seamos un hobby, que seamos nosotros, y obviamente la competitividad está y lo que estamos viendo en otros desarrollos de países es que está muy agresivo, ¿cierto? Pero se necesita que no solamente sea, digamos, por decirlo así, los incentivos se buscan, los instrumentos, los habilitadores. Entonces, cuéntame cómo, básicamente, qué podría hacerse o cómo el sector portuario, las zonas francas, tienen que hacer o qué podrían hacer para que, en términos de costos, eficiencia, realmente podamos posicionarnos de una manera competitiva. A mí me preocupa mucho que realmente se hable sobre algo que de pronto no haga un cierre financiero. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues el hidrógeno está llamado a contribuir desde diferentes frentes a esa reducción de emisiones. Cuando hablamos de logística, nos hablaban esta tarde sobre pues el potencial que tiene, en la conferencia Martín Ibarra nos hablaba sobre el potencial que tiene el hidrógeno y sus derivados como el metanol y el amoníaco para el transporte marítimo, pero también después nos hablaban de SAF, y es que el hidrógeno también es un insumo clave para la producción de combustibles sostenibles de aviación. Entonces, digamos que el hidrógeno empieza a jugar un rol fundamental en diferentes formas cuando hablamos de descarbonización en términos de logística. ¿Qué estamos viendo? El hidrógeno comenzó como un boom y entonces todos los países hicieron su estrategia de hidrógeno, lanzaron sus hojas de ruta. Colombia lanzó su hoja de ruta en el año 2021 y comenzó a hablar de hidrógeno más fuertemente, ¿no? A decir, bueno, en qué sectores es estratégico desarrollar el hidrógeno con más fuerza, en qué sectores no. Y en estos 4 años hemos aprendido que el hidrógeno tiene que estar asociado a un modelo de negocio de hubs o de clústeres industriales, es decir, donde una producción de hidrógeno pueda servir para diferentes aplicaciones y esto nos puede ayudar al cierre financiero. Cartagena es una de estos casos donde estamos trabajando para que una producción de hidrógeno, que en este caso pues ya la refinería de Cartagena anunció un proyecto a escala industrial de hidrógeno renovable, pueda servir para otras aplicaciones en el transporte marítimo, para producir amoníaco, por ejemplo, para la producción de fertilizantes, que Yara es uno de los grandes demandantes de amoníaco en Cartagena, y otras aplicaciones industriales que permitan generar una demanda agregada de manera que ese costo por unidad del hidrógeno pueda reducirse. Entonces, en este tipo de modelos de negocios sí estamos viendo una aproximación al cierre financiero. Bueno, Cartagena es uno de los hubs que nosotros vemos con más atención, pero también estamos viendo Antioquia. Antioquia tiene también un proyecto a mediana escala anunciado que va a entrar en operación en los próximos meses, que va a ser para la producción de fertilizantes principalmente, pero también va a haber una parte para el transporte. Y en esta medida en la que podamos configurar esos modelos de hub, seguramente pues se va a ir reduciendo ese costo y aproximándose al cierre financiero. Ahora bien, se habla mucho de la exportación de hidrógeno y sus derivados. Se estima que 2/3 partes del hidrógeno que se va a consumir para el año 2050 va a ser importado de alguno de los países productores, y este mercado se crea porque en un país como Colombia podemos producir hidrógeno 6 veces más barato de lo que podría producir un país como Corea del Sur. Y ahí conecto con lo que decías de la competencia. Colombia no es el único país que puede producir ese hidrógeno 6 veces más barato. Está Chile,
está Marruecos, están también otros países en África que tienen el potencial y que están muy cerca también de esos mercados objetivo que pueden producir este hidrógeno de manera competitiva. De modo que esto nos impulsa o nos motiva a ir mucho más rápido y a desarrollar este mercado y a desarrollar casos de negocio mucho más rápidamente que como pasó con otros combustibles como el gas natural. Alguna vez, hace poco, alguien me decía, bueno, es que no le podemos pedir al hidrógeno que haga en 5 años lo que hizo el gas natural en 4 décadas. Y sí, en parte tiene razón y en cada momento llegará la maduración de mercado, pero la competencia hoy en día está más fuerte. Estamos hablando de unas medidas de descarbonización mucho más intensas, unos compromisos internacionales mucho más cercanos que nos ubican en una posición de tenemos que movernos rápidamente para alcanzar esos objetivos y lograr ganar ese mercado. Gracias, Karen. Mencionabas muy bien los objetivos, los compromisos internacionales, y no solamente a nivel país, sino de cada organización. Cada organización también tiene sus propias estrategias, sus compromisos con sus stakeholders, y realmente también quieren ver que muchas empresas también, como se dice coloquialmente, se han patraciado. Han dicho, no, esto es una ambición, era una meta muy ambiciosa, era muy aspiracional, y después nos dimos cuenta que esa vaina no da. Que el modelo año a año en las metas interinas no cierra el modelo, no me dio la tecnología, le invertí mucha plata, eso no da, me tengo que patraciar. Entonces, ahí hay muchos temas que realmente a nivel financiero, cuando una calificadora o cuando realmente estamos viendo que a nivel coyuntural estamos desabastecidos, entonces vaya y piensa usted en una transición cuando usted estaba desabastecido, cuando ya hizo unas inversiones, entonces ¿qué puede hacer? ¿No? Entonces, hay muchos retos y en eso, Almirante, nosotros sabemos que en mayo Colombia será auditada por la Organización Marítima Internacional, que es un espacio clave, ¿no? Es un momento muy, muy importante para el país, y nos gustaría saber, como desde la IDIMAR, cómo se ha preparado el país para esta auditoría, por qué este proceso es tan importante y por qué nos consolida a nosotros como una potencia bioceánica comprometida con la seguridad marítima y la sostenibilidad del país. Bueno, importante la oportunidad para hablar de la auditoría de la Organización Marítima Internacional que nos van a realizar a Colombia como Estado ribereño, como Estado rector del puerto, como Estado de abanderamiento. ¿Qué vienen a auditar? Que el tráfico marítimo que se da en nuestro país y en nuestras líneas de comunicaciones marítimas garanticen que esas naves que vienen sean seguras, ¿sí? Que los mares nuestros sean limpios y que la gente que se dedica a todas las actividades de mar estén capacitadas. Eso hace parte de esa auditoría. Además de que nuestros puertos son puertos seguros, que hay una gran seguridad marítima para ingresar a nuestras instalaciones portuarias, tarea que desempeñamos en la Dirección General Marítima, y que la protección marítima dentro de las instalaciones portuarias sea la adecuada. Protección marítima ante unas amenazas como son el manejo indebido de la carga, como es el narcotráfico, el terrorismo, la migración y entre otros. Colombia, entonces, hoy en día tiene 14 convenios internacionales en los cuales hace parte de ellos, y nos vienen a auditar 6 de esos 14 convenios. Le van a hacer al énfasis al convenio de la seguridad en el mar, al de la gente capacitada, la gente que trabaja, que es el STCW, un convenio de la Organización Marítima Internacional, el MARPOL, que es la polución marítima, lo que hay, todo lo que tenga que ver con la contaminación. Vienen a verificar todo lo que tiene que ver con líneas de carga, arqueo, y la oportunidad es para decir que como Colombia tenemos una administración marítima. ¿Y quiénes somos parte de esa administración marítima? Somos parte la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía. Y ahí, pues,
como país hemos venido desarrollando a través de todas las políticas públicas que tenemos, hemos venido desarrollando y obteniendo muchos logros. Hoy en día tenemos con esa administración marítima una estrategia marítima para poder implementar e implantar esos acuerdos internacionales en nuestro país. Y eso es lo que vienen ellos a verificar. En una parte estratégica van a verificarnos a todos los de la administración marítima cómo estamos haciendo para alcanzar los logros que los objetivos que nos hemos propuesto con respecto a esos 6 convenios internacionales. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad que tienen los convenios internacionales en el sector transporte, en Cancillería, de hecho, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Defensa a través de la Armada y de nosotros, y en el Ministerio de Minas? Entonces, es una gran oportunidad. Llegan el 27 de mayo, van a estar hasta el 2 de junio. Es una obligación, es una auditoría obligatoria. Por primera vez vamos a tener esa auditoría obligatoria que ha permitido que desde la Dirección General Marítima hayamos articulado con toda esta administración marítima y tengamos un plan de acción derivado de esa estrategia y unos logros para mostrar. Lógico que también tenemos algunos logros que no hemos podido alcanzar, pero es logros que hoy en día nos permite interactuar con los diferentes ministerios para garantizar que nos certifiquen, por decirlo algo, en esa auditoría. Pero va a ser el primer nivel de referencia que vamos a tener, porque en 7 años nos vuelven a auditar. Eso nos va a llevar a nosotros a que seamos más competitivos, a que seamos más atractivos para la comunidad internacional, en mostrar la seguridad que tenemos nosotros en todo lo que es la operación de las instalaciones portuarias, la operación de los buques en nuestras líneas de comunicación marítima, la capacidad que tiene nuestra gente dedicada a todas estas labores. Entonces, para nosotros como Estado es una gran oportunidad empezar con esta auditoría en el mes de mayo. Gracias, almirante. Aquí como ven, no solamente las empresas son auditadas constantemente, aquí el Estado también va a estar auditado. Eso es algo que normalmente no vemos mucho. Y muy interesante, almirante, muchas gracias. Creo que una auditoría 7 años, pues ya mucha cosa tendrá que pasar y bueno, le deseo mucha suerte en ese proceso y ojalá nos vaya muy bien. Paso ahí a Ana y rescato mucho sobre la visión como país, que no solamente la auditoría es como una certificación, pero realmente el esfuerzo mancomunado y articulado viene desde varias áreas, ¿no? Y te pregunto a ti sobre el rol que tiene como una empresa ancla, como una empresa tan potente como Argos, una empresa que está en Standard & Poor's 500, una de las empresas más sostenibles del mundo. Hay un reto muy grande que son las cadenas de suministro, son los eslabones que componen tu cadena y realmente es donde normalmente está el grueso de tus emisiones, son el grueso de tu interés, el grueso de los retos tan grandes que tiene una organización y esa relación que tú tienes con todos esos eslabones es, en temas de transformación energética, ¿cómo ves tú que en ese proyecto de la Zona Franca, que es permanente especial, realmente cuál es ese rol que se juega ahí, cómo tú te articulas con esos eslabones, cómo tú estás al tanto de todo lo que pasa para que realmente eso se perciba como un éxito en la implementación de tus actividades? Claro que sí, Rubén. Pues partamos de la idea de que nosotros estamos convencidos que la transición energética justa es necesaria en el país. Y para eso las grandes empresas debemos implementar soluciones innovadoras que nos permitan sustituir combustibles fósiles por fuentes de energía más limpia. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros en Argos. Nosotros lo que hacemos es aprovechar residuos de otras industrias y en un futuro cercano residuos de los municipios para sustituir el carbón y otros combustibles convencionales en nuestros hornos de cemento. Nosotros nos soñamos que a futuro los residuos que se generan en los municipios del país no se vayan a rellenos sanitarios, que es la mejor solución que tenemos
en el momento, porque en muchos casos ni siquiera eso, se van a botaderos a cielo abierto. Nosotros nos soñamos que esos residuos se vayan a plantas de separación y preparación de combustible derivado de residuos que nos permita sustituir en más de un 90% el combustible fósil en nuestros hornos. Ese es el sueño. Estamos empezando. Sabemos que el camino es difícil, pero estamos empezando. Y igualmente nosotros como grandes empresas debemos promover que nuestros proveedores y toda nuestra cadena de abastecimiento también migre a fuentes de energía más limpia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la transferencia de conocimiento, a través del acompañamiento permanente y también de la evaluación del desempeño de nuestros proveedores. Gracias, Ana. Es muy interesante porque realmente uno de los retos no solamente es el acompañamiento técnico, leer sobre cuáles son las necesidades también de esa cadena de valor, pero también que eso cuesta plata, ¿no? Porque ¿quién lo va a apalancar? ¿Lo vas a apalancar solo tú o lo va a apalancar otras empresas que también se articulan con esos proveedores? ¿Con qué proveedores yo empiezo? Si son con los proveedores que me generan más volumen financiero, los que me generan menos, los que son más juiciosos, los pequeños, los grandes, los medianos, los pequeños, uno no sabe. Y ahí es un reto enorme que creo que todas las organizaciones tenemos aquí para impulsar. Y de esos retos y vemos nosotros que hay unas dificultades muy prácticas y unas barreras que no solamente son técnicas, regulatorias. Karen, has mencionado también un montón sobre esos obstáculos que hay, pero ¿cuáles han sido los que tú has visto para que realmente el hidrógeno verde pueda estar integrado en esas actividades de logística, puertos, zonas francas? ¿Cuáles son esas acciones que son necesarias para superarlo? Ese mango bajo que podrías tú trabajar de manera progresiva, que tú identificas como, bueno, esto podría trabajarse hoy, pero la idea es que esto sea un proceso de mejora continua. De lo contrario, no tiene sentido si tampoco hay un objetivo claro en todo lo que tú mencionabas de las hojas de ruta, las estrategias. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades prácticas que tú percibes para realmente empezar como a decir, era como inteligencia artificial? No, si usted no empezó, pues arranque. Es el mismo principio. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo tres elementos clave. El primero tiene que ver con la articulación. Y ahí en la Cámara hemos tenido todo un rol de intentar poner de acuerdo a las diferentes empresas y a los diferentes posibles centros de consumo para que se desarrollen proyectos en conjunto. Hace un momento les mencionaba que la única forma para acercarnos a un cierre financiero es crear esta demanda agregada que nos permita un tamaño de proyecto tal que el costo por unidad pues sea competitivo frente a otras alternativas. Entonces, un primer tema tiene que ver con articulación, esto hablándolo desde el punto de vista del desarrollo de proyectos y desde el punto de vista de las empresas, pero también hemos tenido un reto muy grande en la articulación a nivel estatal, porque el hidrógeno comenzó siendo una responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía, pero tiene todo que ver con el sector transporte, tiene todo que ver con el Ministerio de Agricultura, tiene todo que ver con ambiente. Entonces, todo este proceso de articulación también a nivel estatal ha sido un reto. ¿Cómo van a participar también a nivel regional estos hubs? Esto viene a ser una pregunta gigantesca sobre la cual hemos venido trabajando y este año el Departamento Nacional de Planeación, no sé si todavía hay alguien del DNP, está trabajando en un COMPES de hidrógeno. Y nosotros lo vemos con muy buenos ojos porque a través de este COMPES pues, se va a crear toda una gobernanza alrededor del hidrógeno, se van a establecer estos proyectos estratégicos que son, bueno, los proyectos, si logramos estos proyectos ya habremos superado unas barreras y ya sabremos cómo hacer estos proyectos. El segundo tema tiene que ver con financiación. Nosotros recientemente hicimos una encuesta con las empresas afiliadas y encontramos que hay 36 proyectos de hidrógeno en desarrollo. Esto nos pone como en el tercer lugar en América Latina, pero están en diferentes fases de desarrollo. Estamos hablando desde una etapa conceptual hasta proyectos que ya están en construcción. Y estos 36 proyectos suman algo así como 20.000
millones de dólares en inversiones. Entonces, ¿cómo vamos a traer estas inversiones ante diferentes mensajes de incertidumbre sobre la transición energética, ante mensajes a veces, como tú lo decías, encontrados sobre estas metas, de tenemos unas metas ambiciosas pero no llegamos, entonces mejor no corramos detrás de esas metas? Entonces, el segundo tema tiene que ver con atraer inversiones. Inversiones de riesgo, porque este es un sector emergente. Entonces hay un riesgo asociado al desarrollo de estos proyectos. Y el tercero definitivamente tiene que ver con habilitar el desarrollo de energías renovables en el país. El hidrógeno verde o el hidrógeno renovable se produce a partir de las energías renovables y en la práctica es tomar agua, separar el agua en hidrógeno y en oxígeno, y esta separación se hace para que sea renovable con energías renovables, por lo cual necesitamos tener un excedente de energías renovables para la producción de hidrógeno, una oferta suficiente de energías renovables para la producción de hidrógeno. Y estamos en un escenario en el que, al contrario, tenemos una estrechez en energía que también dificulta el desarrollo de estos proyectos. Además, que le pega muy duro al cierre financiero de los proyectos, porque el 70% del costo del hidrógeno depende del costo de la energía. Entonces, si tenemos una estrechez entre oferta y demanda, los precios de la energía suben, luego el costo del hidrógeno pues va a ser más alto y ya no estaremos compitiendo con Chile, Marruecos y otros países, sino estaremos ya más en la parte alta de los costos de producción. Gracias, Karen. Y porque nos quedan 10 minutitos, yo les voy a hacer una pregunta que es para los tres y viendo también discutiendo mucho sobre el presente y muy a futuro. Aquí como si cada uno pudiera ver el futuro, ¿no? Le dan su bolita de cristal y le aparece el genio y le dicen, venga, si usted va hacia adelante, ¿cuál es ese cambio urgente que Colombia tiene que hacer hoy, ¿no? Para evitar que esta transición energética no sea un obstáculo, sino una oportunidad, y que realmente no sea al final un impulso para que esa competitividad venga y para que nosotros seamos ese país referente a nivel global. Voy a empezar por Ana. ¿Cuál sería ese cambio que tú harías? Bueno, yo creo que es indispensable tener una adecuada reglamentación e implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, en armonía con los diferentes instrumentos de precio al carbono que hoy por hoy tenemos en el país. Y para esto es necesario tener en cuenta las lecciones aprendidas de otros países donde ya funcionan exitosamente los sistemas de comercio de emisiones, tener en cuenta la realidad socioeconómica del país, evitar un doble gravamen que supondría una superposición con el impuesto nacional al carbono, y también nivelar el plano competitivo a través de la implementación de mecanismos de comercio, como por ejemplo un border tax. Para eso entonces es fundamental que desde el sector privado y a través de los gremios insistamos al Gobierno Nacional en la necesidad de que la formulación del Decreto Marco de Mercados de Carbono, que actualmente está en estructuración, sea un proceso participativo y conjunto, tanto con el sector privado como con los demás actores que se van a ver impactados por esa regulación. Gracias, Ana. Sí, es algo que hemos venido trabajando, que hemos estado en estos espacios con el Gobierno Nacional, porque al final es un decreto marco, es un decreto que afecta a mercados regulados, voluntarios, iniciativas de mitigación, todas las que se puedan imaginar, y realmente tiene que hacerse bien. De lo contrario, sí se va a volver un obstáculo para nosotros como país. Almirante, la bolita de cristal, ¿cómo la ve? ¿Qué acción usted diría, bueno, de allá yo veo el futuro? Y esa sería la acción más precisa que tendremos que hacer. Bueno, nosotros estamos viendo el futuro desde el año 2021, como lo decía Karen, y desde el año 2022 entre el Ministerio de Minas y la Dirección General Marítima, y por eso estamos hoy en día en la elaboración de un proceso competitivo para desarrollar a futuro parques eólicos costa afuera que le hacen tanta falta esa energía al hidrógeno para poder desarrollar. Entonces, lo primero es ser conscientes a nivel nacional de que es algo que tenemos que hacer y que lo tenemos que hacer es todos. El consciente es de saber que en el año 2026, hoy en día ya hay 10 empresas interesadas en desarrollar esos parques eólicos.
Y hoy en día, cuando se seleccionen esas empresas, tenemos 8 años para hacer los estudios para poder implementar esos parques eólicos. Y después de esos 8 años, hablando nosotros del año 2034, tenemos 30 años de concesión que le vamos a dar a esas empresas para que podamos tener la energía renovable que se necesita para desarrollar los otros proyectos. Entonces, lo más urgente que tenemos que tener hoy en día los colombianos es tener la certeza de que si queremos tener una seguridad energética a futuro, tenemos que trabajar en el tema de la energía eólica y todas las energías limpias que podamos garantizar que tengamos esa energía que necesitamos para desarrollar los demás proyectos de nuestro país. Eso implica demasiados retos y desafíos y oportunidades también, y esos retos se convierten en oportunidades. Entonces, cuando hablamos nosotros de que en el 2034 tenemos parques eólicos y que vamos a tener 30 años más de concesión, estamos hablando del 2064. Entonces, nosotros los colombianos a veces vemos eso, que eso está muy lejos, ¿sí? Y para estos proyectos estamos, yo creo que ya en mediano plazo, no estamos ni en el corto ni en el largo, sino que estamos en el mediano plazo. Entonces, lo más urgente es ser conscientes de lo que tenemos y todos los sectores, porque es que tenemos que trabajar tanto el sector público como el sector privado. Tenemos que trabajar para dar ese paso si queremos que nuestras generaciones futuras tengan esa independencia energética que tanto necesitamos. Gracias, almirante. Sí, muy cierto. Y Karen, ¿cuál es ese cambio urgente? Así, muy brevemente, que tú dirías, bueno, si yo pudiera hacer el cambio, lo haría ya. Bueno, para promover la transición energética, el cambio urgente es generar certidumbre desde todos los puntos de vista, a nivel de reglamentación, pero también a nivel de los procesos, tema de licenciamientos, todo esto pues es necesario. Hablaba antes que estos proyectos pues tienen unas inversiones que seguramente para que haya un cierre, estamos hablando de inversiones a 20, 25 años, que necesitamos tener la certeza de poder implementar esos planes de inversiones en el largo plazo. Entonces, creo yo que ese sería el mensaje fundamental. En certidumbre incluimos todo y es lo que nos va a permitir atraer esas inversiones, no solo en hidrógeno, sino en todo lo que necesitamos hacia atrás, en energías renovables, en infraestructura, hacia adelante también. ¿Qué certidumbre van a tener las industrias que van a empezar a sustituir las tecnologías actuales por el hidrógeno? ¿Qué beneficios van a tener en adelante? ¿Esos beneficios se van a mantener por los próximos 20 años o son unos beneficios temporales? Todo ese tipo de preguntas nos las estamos haciendo desde la Cámara y se las hemos llevado pues al gobierno para que sean incluidas, ojalá en el COMPES, como esa visión de largo plazo que tiene el país en materia de hidrógeno. Bueno, ya porque nos quedan 3 minutos, voy a recapitular un poco sobre esos mensajes. Identifique esas categorías que está trabajando en temas de transición. Hay paretos y hay mangos bajos que tiene que usted empezar a impulsar. En este trabajo de diversificar la matriz energética hay demasiados retos, no solamente desde el costeo, también desde la certidumbre regulatoria, también sobre los tiempos de aprobación de licencias, pero también sobre realmente un sinnúmero de oportunidades a nivel de diferentes sectores. Realmente rescato también esas necesidades también para garantizar una seguridad energética. Realmente no se puede pensar en nada más si estamos desabastecidos, si no tenemos certeza sobre cuáles son esos modelos, cuáles son esas estrategias, qué es lo que viene. Tenemos que tener esa certeza también no solamente jurídica, realmente para que también los inversionistas confíen, para captar capital, para captar inversión, para que realmente nos vean como un país atractivo. Tenemos que empezar a contar lo que estamos haciendo. Realmente eso sí, yo invito a que normalmente uno se preocupa en que a nivel reputacional haya un greenwash de lo que estamos haciendo, pero realmente el no contarlo también estaría yendo por el mismo camino, ¿no? Cuente lo que está haciendo.
hay una generación de valor que tienen que tener no solamente las organizaciones, sino también tiene que haber un aporte a la sociedad. En este país tan desigual, las brechas son tan grandes que realmente no se consigue un modelo de negocio, sino hay un beneficio para la sociedad. Realmente vemos que hay un potencial enorme y hay mucha competencia y tenemos que trabajar ya y tenemos que adelantarnos y anticiparnos no solamente los avances, sino también cómo empezamos a generar también esas capacidades y esa transferencia de conocimiento. Realmente esas auditorías que vienen nos posicionan, somos OCDE, somos Alianza del Pacífico, estamos en diferentes espacios que realmente nos permiten a nosotros ser un país que avanza y que realmente nos perciban también como un país que realmente no se está quedando en esa categoría de ingreso medio alto, y que la transición energética tiene que ser nuevamente justa, tiene que realmente ser progresiva y se necesiten también los instrumentos, los habilitadores, y que realmente muchas veces, independientemente del gobierno del turno, realmente los gobiernos duran 4 años, las empresas se conciben para durar más de 100. Entonces la mirada es muy, muy importante para empezar a trabajar desde ya, y realmente hay muchas lecciones aprendidas, hay mucho trabajo que se ha hecho. Aprenda de esas lecciones, comuníquese, converse, utilice los gremios, utilice a la sociedad civil, utilice a organizaciones no gubernamentales. Realmente hay mucha gente que está trabajando y que a veces por no articularse y por lo que nosotros llamamos el mismo ego de cada organización, en que no, yo estoy haciendo lo mío, pero por eso cuente lo que está haciendo, porque cada vez va a ser más fuerte. Y realmente, ya para cerrar, agradezco a todos por el espacio, por el tiempo. Muy agradecido de estar con todos aquí, así que muchas gracias y un aplauso por favor para todos los panelistas. Gracias, Rubén.